La mesa estaba servida. La vajilla relucía bajo la luz cálida de la lámpara antigua. La mujer, que por décadas fue madre, esposa, enfermera sin título, cocinera sin salario y psicóloga improvisada, había preparado todo como en los viejos tiempos. Una pequeña torta de chocolate, decorada con cariño, panecillos recién horneados, jugo de naranja natural. Hasta colocó un sobre con un billete cuidadosamente doblado dentro de una tarjeta con dibujos infantiles. Ese día no era un día cualquiera, era el cumpleaños de su nieto mayor. Y aunque ya no vivía cerca, aunque hacía tiempo que las visitas se volvían menos frecuentes y las llamadas más breves, ella seguía creyendo que aparecerían. Porque las abuelas creen, porque esperan, porque se aferran a la idea de que el amor verdadero, el que se sembró con noches en vela y abrazos largos, no se olvida tan fácilmente. Se sentó en la misma silla de siempre, esa que crujía un poco pero seguía firme, y miró hacia el portón de la casa. Cada ruido de motor en la calle le aceleraba el corazón. Cada vez que no era nadie, se decía a sí misma, tal vez más tarde. Las horas pasaron. El café se enfrió. La torta quedó intacta. El sobre seguía encima de la mesa, como un regalo sin destinatario. Nadie tocó la puerta. Nadie llamó. Ni siquiera un mensaje rápido, de esos que se escriben en 10 segundos. Y fue allí, en ese silencio que solo conocen las madres y abuelas que aman demasiado, que lo entendió. Ya no la incluían. No fue un golpe seco, como una pelea o una traición directa. Fue un abandono silencioso, una desaparición progresiva, una suma de detalles invisibles para los demás, pero cortantes como cuchillas para quien siempre estuvo presente. No era una pelea. No había odio. Había algo peor, la indiferencia. Ella no había hecho nada malo. Y, sin embargo, se sentía como un error. Como si su presencia incomodara. Como si su existencia ya no encajara en los planes de una familia que, al parecer, siguió avanzando sin mirar atrás. Y lo más triste de todo es que no reclamó. No llamó para decir, ¿por qué no vinieron? No escribió un mensaje con reproches. No se permitió el llanto frente a nadie. Guardó la torta, congeló los panecillos, dobló el sobre y lo metió en una caja donde guardaba recuerdos de sus hijos cuando eran pequeños. Porque eso hacen muchas madres. Se deshacen por dentro en silencio, pero por fuera siguen sonriendo, siguen esperando, siguen amando. Ella lo hacía. Amaba con los restos que le quedaban del alma. Y aquí está lo más fuerte de esta historia, no es la única. Hay muchas mujeres como ella, madres que lo dieron todo, que estuvieron siempre, y que hoy son fantasmas en la historia de sus propios nietos. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo una madre puede pasar de ser el centro de la familia a un recuerdo incómodo que se esquiva con excusas baratas? Lo que viene a continuación te va a estremecer. Porque esta historia, aunque parezca ficción, es real. Y puede estar pasando justo ahora, en la casa de al lado, o peor aún, en la tuya. Lo dio todo, sin aplausos, sin testigos, sin reconocimiento. Antes de convertirse en esa madre ignorada, fue la que sostuvo los pilares de una casa que siempre estuvo de pie por ella. Era ella quien se levantaba antes del sol y se acostaba después de todos. La que preparaba el desayuno, lavaba los uniformes, pagaba las cuentas con lo poco que había y aún tenía fuerzas para contar un cuento antes de dormir. Nunca se tomó un fin de semana para sí. Nunca pensó en vacaciones. Nunca puso su nombre en la lista de prioridades. Porque, para ella, el amor era servir, y cuidar, y proteger. Recordaba cada fiebre, cada susto en la escuela, cada sonrisa con dientes de leche, cada palabra torpe del primer mamá. Ella fue la que dijo no pasa nada mientras cosía un pantalón roto por 10ª vez, la que escondía su propio dolor para que sus hijos pudieran dormir tranquilos, la que siempre tenía una moneda más para dar, aunque no le quedara ninguna para ella. Y no lo hacía esperando recompensa, lo hacía porque le nacía, porque así entendía la vida, dar sin medida. Un día dejó de comprarse ropa, otro, dejó de ir al médico para no gastar de más, hasta que, sin darse cuenta, fue renunciando a partes de sí misma, a sus gustos, a sus sueños, a su identidad. Pero seguía feliz, feliz porque sus hijos estaban bien, feliz porque había comida en la mesa y zapatos en los pies pequeños que corrían por la casa,
Ella no necesitaba grandes cosas. Su mayor alegría era verlos crecer. Estar presente. Ser útil. Era la que les enseñó a andar en bicicleta, a atarse los cordones, a rezar antes de dormir. La que los defendía cuando el mundo parecía injusto, y también la que los regañaba con amor cuando se desviaban del camino. Nunca faltó. Nunca se olvidó. Siempre estaba. Siempre llegaba. Incluso cuando estaba enferma, incluso cuando estaba agotada. Ella fue la columna vertebral de su familia. Y durante años, creyó que ese esfuerzo sería recordado, que el amor sembrado volvería multiplicado en gestos, en gratitud, en presencia. Pero no sabía que, con el tiempo, incluso las columnas más firmes pueden ser ignoradas por quienes solo caminan sobre ellas. Ella no se arrepiente, no cambiaría nada, volvería a hacerlo todo, porque para muchas mujeres como ella, el amor por los hijos no tiene cláusulas, no exige retorno. Sin embargo, hay algo que nadie les enseñó, que cuando una madre lo entrega todo, también necesita cuidar una parte de sí, porque el sacrificio continuo sin pausa deja cicatrices invisibles, y esas cicatrices comienzan a arder cuando el amor dado no regresa, cuando, de pronto, la misma mujer que era el centro de todo, se convierte en un recuerdo lejano, una sombra discreta, un después la llamamos, un mamá, hoy no puedo. Pero eso aún no había llegado. Por ahora, ella seguía amando sin medida, creyendo que todo ese amor sería eterno. Lo que no sabía es que el olvido también se construye en silencio. La primera vez que la conoció, sintió alivio, no porque tuviera miedo, sino porque, de verdad, deseaba ver feliz a su hijo. Ella no era el tipo de suegra desconfiada, ni posesiva. Al contrario, abrazó a la nueva pareja del hijo con el corazón abierto, como quien cree que el amor crece cuando se comparte. La chica parecía dulce, sonreía, agradecía, ayudaba a poner la mesa. No había tensión, no había conflicto, todo fluía, y eso le dio tranquilidad. Pensó, si mi hijo la eligió, yo también la acepto. Pasaron los meses, las visitas seguían, no tan frecuentes como antes, pero ella lo entendía. La vida de casados, los nuevos horarios, el cansancio de la semana. Pero algo empezó a sentirse distinto. No fue una ofensa, no fue una palabra fea, fue una sensación, como si su presencia ya no fuera parte natural de la dinámica, sino una especie de tolerancia educada. El hijo ya no se quedaba tanto tiempo en sus visitas. Cuando ella servía comida, él decía que ya habían comido antes. Cuando sugería un domingo en familia, la respuesta llegaba con voz suave, pero distante. Este fin de semana preferimos descansar en casa, mamá. Lo decía bien, con respeto, pero con una barrera invisible, como quien quiere marcar límites sin tener que decirlo directamente. Ella empezó a notar que sus consejos ya no eran bien recibidos. Sus regalos, muchas veces, quedaban sin usar. Sus llamadas eran atendidas con menos entusiasmo. Una vez, le preparó el plato favorito de su hijo, ese que le cocinaba desde niño. Pero cuando llegaron, él ni siquiera lo probó. Dijo que estaba haciendo dieta, pero después subió una foto en redes sociales, almorzando afuera con la esposa y unos amigos. Dolió, no por la comida, sino por la mentira envuelta en cortesía. La nuera seguía siendo amable, la saludaba, sonreía, pero cada gesto era medido. Cada palabra parecía ensayada. No hablaba mal, pero tampoco se acercaba. No discutía, pero tampoco se abría. Y el hijo cambió. Era evidente. Ella lo conocía como nadie. El hombre que antes la llamaba para contarle cada detalle de su día, ahora hablaba solo lo justo. Ya no le pedía opinión. Ya no le consultaba. Cuando él tomaba decisiones, ella era informada después. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue empezar a dudar de sí misma. Se preguntaba si estaba siendo demasiado entrometida, si había hecho algo mal. Sí, sin querer, había cruzado una línea invisible que no sabía que existía. Una noche, después de una llamada fría y rápida, se sentó en la cama y pensó, tal vez ya no me necesitan. Y esa frase le rompió algo por dentro, porque no se trataba de necesitarla económicamente. Ella sabía que los hijos debían volar, crecer, ser independientes. Pero una cosa era darles alas, y otra,
muy distinta, era que ellos eligieran olvidar quien les enseñó a volar. El hijo había cambiado. Sí, pero no fue solo él. Fue el ambiente. Fue el nuevo orden familiar donde ella no encajaba del todo. Y no porque fuera mala, sino porque se volvió incómoda. Y en muchas familias, lo incómodo se evita, se silencia, se excluye con educación, con delicadeza, pero se excluye. Lo que antes era amor puro, ahora era un vínculo condicionado. Lo que antes era costumbre, ahora era formalidad. Y aunque ella trataba de convencerse de que era solo una fase, en el fondo, muy en el fondo, ya empezaba a entender que la estaban sacando, poquito a poco, de la historia que ella misma había ayudado a construir. Pero aún guardaba esperanza, porque todavía tenía a los nietos, y pensaba que, con ellos, al menos, el amor seguiría siendo el mismo. No sabía que los niños, incluso sin querer, también aprenden a dejar de mirar hacia donde nadie les enseña a mirar. El primer golpe no fue un grito, ni una discusión, fue el olvido. Ese año, por primera vez, su hijo no la llamó el Día de la Madre. No fue una gran cosa, pensó al principio, tal vez estaba ocupado, tal vez se le pasó. Al final del día, llegó un mensaje seco, sin emojis, sin voz. Feliz día, mamá, que estés bien. Leyó la frase 3 veces. No era ofensiva, pero tampoco tenía alma. Ella contestó con un corazón rojo, como para suavizar el vacío, y luego se quedó mirando la pantalla por un rato, esperando que dijera algo más, un te quiero, un perdón por la demora. Pero no, nada. Días después, fue el cumpleaños del nieto. Preparó un regalo con sus propias manos, como hacía desde siempre. Unos juguetes sencillos, pero envueltos con amor. Preguntó si podía pasar a entregarlos. Le dijeron que no hacía falta, que iban a pasar por su casa algún día. Ese algún día se convirtió en semanas. El paquete seguía ahí, encima del aparador, esperando ser recibido. Empezó a notar que ya no la incluían en los planes. Las decisiones se tomaban sin ella. La avisaban después, como quien informa a alguien que ya no forma parte del núcleo. Cuando llamaba por teléfono, la voz del hijo sonaba apurada. Siempre estaba en algo. Siempre tenía que cortar. Y si preguntaba por los nietos, le decían que estaban ocupados con tareas o con el celular. Un día llamó 2 veces seguidas. No atendieron. Y no devolvieron la llamada. No quería parecer insistente. Así que se forzó a no llamar por unos días. Esperó. Nada. Entonces fue ella quien empezó a cambiar. Ya no proponía reuniones. Ya no sugería fechas. Ya no ofrecía ayuda. No porque no quisiera, sino porque ya había entendido que su presencia se había vuelto opcional, prescindible. Dejó de cocinar en cantidades grandes. Dejó de preparar su famoso postre los domingos. Dejó de sentarse cerca del teléfono. Y con cada pequeña renuncia, algo dentro de ella también se apagaba. Una tarde, pasando frente a una panadería, vio un dulce que sabía que a su nieto le encantaba. Por costumbre, pensó en comprarlo, pero luego recordó que hacía meses que no lo veía, que quizá, incluso si se lo daba, él ni se lo agradecería, y lo dejó en el estante. Volvió a casa con las manos vacías, y con el pecho lleno de ese peso que solo sienten las personas que empiezan a entender que ya no las esperan en ninguna parte. Algunos días, cuando el silencio era demasiado, encendía la televisión solo para escuchar a alguna voz. Ponía noticiero, aunque no le interesaba, o se sentaba en el patio, mirando la calle, recordando los tiempos en los que su casa era ruido, juego, historias. Se aferraba a las fotos viejas, a las cartas que guardaba en una caja, a los dibujos que los nietos le hacían cuando eran pequeños. Esos tiempos donde ella era el centro, donde su abrazo era refugio. Y se preguntaba qué cambió. ¿Dónde estaba el punto exacto en que pasó de ser indispensable a ser ignorada? No encontró la respuesta. Solo encontró el silencio. Un silencio que no era paz. Era abandono. Pero aún así, seguía creyendo que todo era una fase, una mala racha, que las cosas volverían a ser como antes. No sabía que el siguiente paso sería aún más doloroso, porque cuando el olvido viene de los hijos, una parte de ti muere. Pero cuando viene de los nietos, la herida es mucho más profunda. Al principio eran abrazos largos, risas fuertes,
manitas pequeñas que buscaban las suyas con urgencia. Eran carreras por el pasillo, preguntas inocentes, dibujos mal hechos pero llenos de amor que decían te quiero, abuela. Eran ellos quienes la hacían sentir viva, importante, necesaria. Después de todo, ¿qué es una abuela sino la extensión del amor que ya dio una vez a sus hijos, pero multiplicado, más suave, más sabio? Pero entonces, sin que pudiera señalar el momento exacto, eso empezó a cambiar. La primera vez fue sutil. Uno de los nietos llegó, no la saludó con el mismo entusiasmo. Se quedó cerca de los padres, no corrió hacia sus brazos. Ella pensó que estaría cansado, que tal vez algo le pasaba. La segunda vez, ya no quiso comer sus galletas caseras. Dijo que su mamá no lo dejaba, que no podía tomar cosas con tanto azúcar. Ella lo aceptó, no discutió, pero esa noche se quedó mirando la lata de galletas, recordando cómo antes él pedía una más. Abuela, la última. Con el tiempo, los niños comenzaron a venir menos, y cuando venían, estaban pegados al celular. No querían jugar, no querían hablar. Se sentaban, comían lo justo, y esperaban que los padres dijeran vámonos. Un día, uno de ellos, el mayor, le dijo sin mirarla a los ojos: Mamá dice que no debemos quedarnos mucho aquí. Ella se congeló. No supo qué contestar. Solo sonrió y cambió de tema. Pero esas palabras le retumbaron en el pecho durante días. ¿Qué había dicho? ¿Qué había hecho para convertirse en una figura incómoda también para ellos? Se empezó a preguntar si sus nietos la veían como una obligación, como una visita que había que cumplir, como alguien que existía porque tenía que existir, pero no porque realmente quisieran verla. Una tarde preparó una pequeña fiesta para uno de ellos. Era su cumpleaños. Globos, pastel, jugo, dulces. Todo sencillo, pero con amor. No vinieron. Ni una llamada. Ni un gracias, abuela. Se enteró por una publicación en redes sociales que habían celebrado en otro lugar. Con otra abuela. Con otra mesa. Ella no dijo nada. Solo se sentó en su silla de siempre y se preguntó cómo era posible que el amor, ese amor que ella pensaba indestructible, pudiera esfumarse tan fácilmente. Comenzó a guardar los juguetes que había comprado para tener en casa. Guardó los cuentos, las frazadas, y una tarde se sentó frente al televisor, con un cuaderno en blanco, y escribió los nombres de cada uno. Anotó recuerdos, la primera vez que los tuvo en brazos, las canciones que les cantaba, las veces que se durmieron sobre su pecho. Escribía para no olvidar, porque sentía que, poco a poco, ellos la estaban olvidando. No sabía si lo hacían por decisión propia o si simplemente estaban repitiendo lo que escuchaban en casa, porque los niños no nacen con rencor. Los niños aprenden, observan, imitan, y si nadie les enseña a mirar a los ojos de su abuela, si nadie les dice cuánto ella los ama, si nadie les muestra las manos que los cuidaron, entonces dejarán de verlas. Y así fue. La miraban sin verla, la saludaban sin sentir, la visitaban sin quedarse, y ella seguía amando, amando en silencio, esperando que, algún día, alguno de ellos la mire como antes, como cuando eran pequeños, como cuando ella era su todo. Pero, por ahora, solo le quedaba el eco de lo que fue, el aroma de los recuerdos, y la esperanza muda, porque el olvido duele, pero ser borrada por quienes más amas, eso no tiene nombre. El nieto mayor se graduaba de la secundaria. Ella lo sabía desde hacía tiempo. Había guardado la fecha en su calendario, incluso antes de que se la confirmaran oficialmente. Lo había visto crecer. Lo había llevado en brazos cuando era apenas un bebé. Le enseñó a atarse los cordones, a contar hasta 10. Y ahora estaba por cerrar una etapa. Quería estar presente. Quería aplaudir desde la primera fila. Quería abrazarlo fuerte después de la ceremonia y decirle al oído: «Estoy tan orgullosa de ti». Días antes, llamó a su hijo para confirmar el día y el lugar. «Todavía no lo sabemos bien, mamá. Te aviso». «¿Sí?» Pasó una semana, luego otra. Volvió a preguntar. Silencio. Finalmente, mandó un mensaje la noche anterior, con un corazón palpitante. «Es mañana. ¿Puedo ir? ¿A qué hora empieza?» No hubo respuesta. Esa noche casi no durmió. Amaneció con los ojos hinchados, no por el llanto, sino por la angustia.
Vestida con su mejor ropa, la misma que había guardado para ocasiones especiales, se sentó junto al teléfono. Esperó una llamada, un mensaje, una señal. Nada. En la tarde, una vecina le mostró una publicación, una foto en redes sociales. Ahí estaban todos, el nieto con toga y birrete, sonriente, rodeado de sus padres, sus tíos, incluso amigos de la familia. Una fiesta, globos, flores, un pastel con su nombre. Y ella no estaba. No solo no fue invitada, fue deliberadamente excluida. Ni una mención, ni un te extrañamos, abuela. Ni siquiera una excusa. Sintió un nudo en la garganta, no por no haber estado en la ceremonia, sino por haber sido ignorada con esa precisión quirúrgica que solo permite el desprecio cuidadosamente disfrazado. No fue un olvido, fue una decisión, una elección consciente de borrarla del momento más importante en la vida del nieto que más había amado. Y ahí, en ese instante, algo dentro de ella se quebró del todo. Recordó cuando lo llevaba de la mano al jardín de infantes, cuando le curaba las rodillas raspadas, cuando le hacía dibujos en la servilleta del almuerzo. Y ahora era como si nunca hubiera existido. Quiso convencerse de que tal vez hubo un error, pero el corazón no miente. Y ella sabía que no era un accidente, era una frontera, un portón cerrado. Ya no formaba parte de esa historia, ya no era bien recibida. No gritó, no llamó para reclamar, no escribió mensajes impulsivos. Solo se quedó sentada, mirando la foto con los ojos vacíos, y se dijo en silencio, entiendo. Guardó el regalo que había preparado con tanto amor, un sobre con algo de dinero, una carta escrita a mano, un amuleto antiguo de la familia que pensaba entregar ese día como símbolo de continuidad. Todo volvió al cajón. ¿Dónde terminan las cosas que no fueron? ¿Dónde descansan las palabras no dichas? ¿Dónde se esconde el amor no recibido? Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no oró por ellos. No porque ya no los amara, sino porque necesitaba orar por sí misma, por su alma rota, por su corazón traicionado. Porque esa fue la traición definitiva. No por odio, no por venganza, sino por indiferencia, que, a veces, duele más que la agresión directa. Y ahí entendió que no la olvidaron por accidente. La sacaron, con intención. A pesar de todo lo vivido, seguía pensando en ellos. No como antes, con la alegría ingenua de quien espera un llamado o una visita, sino con ese amor profundo que ya no depende de correspondencia. Seguía mandando bendiciones en sus pensamientos. Seguía rezando por ellos cada noche, sin nombres en voz alta, solo con el corazón. No buscaba más explicaciones. Tampoco esperaba una disculpa. Solo quería saber que estaban bien. Un día fue al centro y vio una mochila que le habría encantado al nieto menor. Se detuvo frente a la vitrina. Recordó que él amaba los dinosaurios. Estuvo a punto de entrar a comprarla, pero recordó también que hacía meses que no lo veía, que tal vez ya no le interesaban los dinosaurios, que quizá, incluso si se la regalaba, nadie se lo agradecería. Y aún así, la compró. La guardó en el armario, como quien guarda una parte de sí. Una tarde, cocinó su guiso más famoso, el que todos le pedían en los cumpleaños. No lo hizo para nadie, lo hizo por costumbre, por no dejar que el olvido apagara también sus sabores. Separó una porción, la congeló, pensando, quizás, que algún día alguno pasaría por sorpresa, aunque sabía que no, y así vivía, entre rutinas silenciosas, entre gestos pequeños que aún cargaban intención. No había odio en su pecho, solo espacio, un vacío que no dolía tanto como antes, pero que seguía ahí, latente, frío. Cuando pasaba por una iglesia, entraba, encendía una vela, y pensaba, cuídalos, aunque no me recuerden. No hablaba de ellos con nadie, no porque no quisiera, sino porque no quería incomodar, porque había entendido que hablar de quienes te han olvidado a veces es más humillante que guardarlo todo. Una vecina le preguntó si tenía noticias del hijo. Ella sonrió con dulzura. Está bien, supongo. Cambió de tema, y siguió barriendo la vereda como si nada, pero por dentro, cada palabra no dicha le hacía cosquillas en el alma. En su mesita de luz, seguía guardando las fotos. En el cajón,
los dibujos de los nietos. En su corazón, la esperanza pequeña, casi invisible, de que, un día, uno de ellos recordara, que pasaran por la calle y sintieran el olor de su comida, que escucharan una canción que los llevara a su voz, que vieran una manta tejida y pensaran en sus manos. Ella sabía que no podía obligarlos a volver, ni a sentir, ni a amar, pero también sabía que su amor nunca había dejado de existir. Estaba ahí, no como una exigencia, sino como una raíz, firme, discreta, silenciosa, porque algunas mujeres, incluso rotas, siguen cuidando en voz baja, siguen esperando sin pedir, siguen amando sin ser vistas, no porque no tengan dignidad, sino porque entienden que el amor verdadero no es una moneda de cambio, es una elección que no se cancela por el olvido del otro, y ella había elegido amar, incluso sin retorno, incluso sin respuesta, incluso sola. Ese amor no era ruido, era eco, un eco que algún día, quizás, alguien escucharía. No era tristeza lo que sentía, era algo más fino, más invisible. Era como si el alma le pesara. Pasaba las tardes con la televisión encendida, no para verla, sino para no escuchar el silencio. Ese silencio que no venía de afuera, sino de adentro. Y en ese silencio nacía la pregunta que más temía hacerse. ¿Dónde fue que fallé? No era una pregunta con rabia, era una pregunta con culpa, con la voz rota, con el corazón en carne viva. ¿Acaso fue cuando los cuidó demasiado? ¿Cuándo se sacrificó tanto que dejó de tener vida propia? ¿Cuándo puso a sus hijos en el centro de todo y se olvidó de sí misma? Recordaba cada momento. ¿Cuándo cosía sus disfraces para la escuela? ¿Cuándo pasaba noches sin dormir por una fiebre? ¿Cuándo pedía crédito para comprar un par de zapatillas? ¿Cuándo vendía dulces para pagar una excursión? ¿Y ahora todo eso no valía nada? Había hecho tanto, para terminar así. A veces pensaba que tal vez habló de más, que opinó cuando no debía, que no supo adaptarse a los tiempos. Otras veces se convencía de que fue demasiado blanda, demasiado permisiva, demasiado presente. Empezó a revisar su historia como quien busca una mancha en una prenda blanca, pero cuanto más buscaba, menos encontraba, y más se sentía perdida. Una tarde fue al médico. En la sala de espera, dos mujeres mayores hablaban. Una decía, mi hija ni me llama, dice que está ocupada, pero para subir fotos al Instagram, si tiene tiempo. La otra respondió, la mía solo me busca cuando necesita que le cuide a los chicos, pero para invitarme a un café, nunca puede. Ella las escuchó en silencio. No conocía sus rostros, pero sintió que hablaban por ella. Y fue ahí cuando entendió algo importante, que no estaba sola, que había muchas otras mujeres como ella, mujeres que habían criado con amor, que habían renunciado a sí mismas, que lo habían dado todo, y que ahora estaban sentadas en salas de espera, en plazas solitarias, en cocinas silenciosas, esperando una llamada que no llega, un abrazo que no vuelve, un reconocimiento que nunca llega. Volvió a casa esa tarde con un nudo en la garganta, y se miró al espejo. Se vio más vieja, más delgada, más apagada, pero también se vio entera, a pesar de todo, porque seguir amando después de ser olvidada no era debilidad, era fuerza, y quizás, pensó, no se trataba de encontrar el error, porque el error, quizás nunca fue suyo. Tal vez el error fue creer que quienes uno ama, siempre van a amar de vuelta. Tal vez el error fue suponer que todo el esfuerzo iba a ser recordado, que cada plato servido, cada lágrima secada, cada noche sin dormir, iba a dejar una huella imborrable. Pero no siempre es así. Y, sin embargo, eso no le quitaba valor a lo que hizo. Ella había amado, había cuidado, había estado, y eso, aunque no fuera reconocido, tenía valor. Un valor que no se mide con agradecimientos ni con palabras bonitas. Un valor que vive en la conciencia tranquila. Esa noche no lloró, tampoco se quejó, solo escribió en una hoja. Di todo lo que tenía. Y si eso no fue suficiente para ellos, al menos fue verdadero para mí. No hubo un día exacto. No fue una mañana en la que se despertó y dijo, hoy todo cambia. Fue un proceso, silencioso, lento. Primero dejó de esperar mensajes. Después, dejó de mirar la foto de perfil de su hijo todos los días.
Luego, un día se animó a hacer algo para ella. Salió a caminar, no por obligación, no para ir al banco o al mercado, simplemente porque sí. El sol le dio en la cara, sintió el aire en la piel, y por un momento se sintió viva. Compró un café en la esquina, lo tomó sentada en una plaza, sola, pero no vacía, y se dio cuenta de que hacía años que no se regalaba ese tipo de momentos. Un día se miró al espejo con atención, no para peinarse rápido, no para ver si tenía manchas. Se miró de verdad, vio sus ojos cansados, pero profundos, sus arrugas, cada una con una historia detrás, sus manos llenas de marcas de vida, y pensó, soy más que lo que ellos recuerdan, o lo que ellos olvidaron. Abrió su armario, encontró una blusa que había comprado y nunca usado, la planchó, se la puso, y se sintió bonita, no para nadie, para sí misma. Empezó a leer de nuevo, libros que tenía hace años en la estantería, esperando, como ella. Volvió a escribir en su cuaderno, frases sueltas, recuerdos, sueños, cosas pequeñas, pero suyas. Una mañana, la invitaron a un taller en el centro de adultos mayores. Fue con timidez. Al principio, solo escuchaba. Después, se animó a hablar, a reír, a compartir, y sintió que había una parte de ella que no había muerto. Solo estaba dormida. Ya no era solo madre, ya no era solo abuela. Era mujer, una mujer con historia, con dolor, sí, pero también con fuerza, porque había sobrevivido al abandono sin volverse amarga, porque había seguido amando sin volverse esclava, porque había aprendido a estar sola sin volverse invisible. Y ese, entendió, era su mayor logro. No necesitaba gritar para existir, no necesitaba ser reconocida para tener valor. Había pasado gran parte de su vida dando, y ahora, sin dejar de ser generosa, comenzaba a darse a sí misma. Volvía a escucharse, volvía a mirarse, volvía a sentirse. Y eso no significaba que había dejado de amar a su familia. Significaba que, por fin, había empezado a amarse también así. Porque a veces, cuando uno ya no espera nada de nadie, empieza a encontrarse con todo lo que olvidó que tenía. Y en ese reencuentro, había paz. Era un domingo cualquiera, el cielo gris, la casa en silencio. Ella preparó un café suave y se sentó en la misma silla de siempre. No esperaba visitas, no esperaba llamadas, no se había arreglado por si acaso, simplemente se había arreglado para ella. Ya no dolía igual. El vacío seguía, pero ya no hería como antes. Era una presencia que aprendió a habitar, una soledad que, con el tiempo, dejó de ser castigo y pasó a ser refugio. Puso música de su juventud, no para recordar lo que perdió, sino para reconectar con lo que era. De pronto, alguien tocó la puerta. No era común. No esperaba a nadie. Caminó despacio, sin imaginar nada. Al abrir, lo vio. Su nieto más pequeño, con una hoja doblada en la mano y una expresión de timidez en el rostro. Abuela, ¿me ayudas con esto para la escuela? No hubo discursos, no hubo disculpas, no hubo explicaciones, solo una pregunta inocente, y un puente que, sin darse cuenta, comenzaba a reconstruirse. Ella no preguntó por qué había venido, no preguntó por qué hacía tanto que no lo veía, no le reclamó nada, sonrió, lo hizo pasar, puso agua a calentar, y mientras él se sentaba en la mesa, ella sacó papel, lápiz, y ese amor que nunca se había ido. El amor que estaba guardado, esperando. El amor que sobrevive al desprecio, a la distancia, al silencio. No necesitaba que el mundo supiera. No necesitaba que los demás lo validaran. Ella sabía quién era. Y eso bastaba. Él le mostró la tarea. Era sobre familia. Tenía que escribir sobre alguien importante en su vida. Ella tragó saliva. No dijo nada. Solo lo miró. Y entonces él, sin levantar la vista del cuaderno, murmuró: elegí escribir sobre ti. El corazón se le apretó, pero no lloró. No quiso romper ese momento con lágrimas. Le acarició el cabello, y en silencio pensó: valió la pena. No todo, no el abandono, no la soledad, pero sí haber resistido, sí haber amado, sí haber permanecido, porque hay amores que no necesitan escenario.
que no viven del reconocimiento, que no se apagan aunque no sean vistos, amores que son raíz, y aunque no siempre florezcan a la vista, nunca dejan de sostener. Y así terminó ese día, sin promesas, sin grandes cambios, pero con una semilla de reencuentro, de memoria, de humanidad. Y ella, que fue olvidada, traicionada, silenciada, volvía a ser vista, no por todos, pero sí por alguien. Y a veces eso basta, porque lo que uno da desde el alma, tarde o temprano, regresa. Puede tomar años, puede doler, puede parecer que nunca llegará, pero el amor verdadero, aunque no sea correspondido de inmediato, deja una marca en el mundo, una marca que algún día alguien toca y recuerda,